Bienvenidos a una nueva edición de Economía 360. Hola María Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Esteban? ¿Todo bien? Bien, disfrutando del calor, del clima. Bueno, me alegro. Post-carnaval. ¿Qué pasó, carnaval? Sí. Ah. Tuvimos fin de semana largo. Por eso todo el caudal de gente que vino acá a Carlos Paz. Claro, todos festejando el carnaval y disfrutando de unos días libres. Ahora, qué bárbaro, ¿no? Los amedrentó el Infoclima, ¿viste? Que decía lluvia. Sí. ¿Y acá en Carlos Paz no llovía? A mí me surgieron los sentimientos panaderos y no, al final no llovió, no se puso nubladito, así que bueno, seguimos acá. ¿Sí? ¿Comenzamos con las noticias? Sí. ¿No me preguntás por el chiste de la semana? Ay, tenía miedo que diga eso. Pero bueno, dale, quiero escuchar ese chiste. Un amigo le dice al otro, me voy a ir a pescar a África. Le dice, uy, qué bueno, ¿atunes? No, sardinas. Así empezamos. Sí, no hace falta que... Atunes. Está bien. Le ponemos un poco de humor a las noticias de esta semana cortita. Bueno, vamos a hacer el repaso de los principales titulares. De los principales. Vamos, créditos en dólares, lo que se viene. Vamos Mira, a ver. Esto me llamó la atención, ¿eh? Sí, fuerte. Dice, el gobierno tiene lista la medida para habilitar créditos en dólares. ¿Qué cambia? Se autorizarían préstamos en dólares para sectores que hoy no pueden tomarlos. El objetivo es bajar las tasas, reactivar la inversión y dinamizar el consumo durable. Así es. Bueno, esto es una novedad, pero como toda novedad, como algo que se va a implantar en nuestro país, tiene algunos problemitas. Hay fuerzas internas dentro del equipo económico. Exactamente. ¿Cuál es el mayor miedo? El temor al descalce. Ingresos en pesos, deudas en dólares. Así es. ¿Cómo se produce ese descalce? Si yo tomo deuda en dólares teniendo mis ingresos en pesos, si sube el tipo de cambio, se me encarece, aparte de los intereses, se encarece en relación a pesos, ¿sí? Entonces, esto sería conveniente para quienes tienen ingresos en dólares o exportan. Exactamente. Es una oportunidad financiera, pero con alto riesgo si hay ingresos no dolarizados. Exactamente, bueno, ahí o sea, lo que está en placa es una situación extrema, ¿no? Si el dólar sube mucho, puede que las cuotas se generen impagables en pesos. Así es. Adiós al dólar. 11 países prohíben su uso. ¿Qué pasó? Los miembros de la comunidad de estados independientes han comenzado un proceso para disminuir la dependencia del dólar en sus transacciones transfronterizas. Empezó China, me habías comentado antes de... O sea, el contexto, lo que estábamos es poniendo en contexto internacional esta medida, ¿no? Hay, digamos, una baja, por así decirlo, a las transacciones en dólares, porque bueno, se están observando monedas a nivel internacional que están un poco más fuertes con respecto a paridad. Entonces, el que ha dado el primer paso fue China. Recordemos todas las peleas que han tenido los presidentes de Estados Unidos y de China con respecto a los aranceles. Y bueno, ahora de a poco es como que otros bloques económicos se van sumando a esta medida, ¿no? Entonces, estamos frente a una caída del dólar a nivel transacción, ¿sí? Así es. ¿Qué resolvieron estos países? Prohibición del uso del dólar en transacciones internas, restricción para pagos, contratos y comercio, mayor control cambiario y fomento del uso de moneda Claro, local. esa vendría a ser la excusa, ¿no es cierto? Fortalecer sus economías internas y dejar de usar una moneda extranjera, en este caso el dólar, ¿no? La tendencia mundial... Ahí está, eso es lo que hablábamos recién. Es lo que hablábamos recién, más control monetario, menos dependencia del dólar, mayor regulación financiera, bloques regionales fortalecen monedas propias. Así es. Bueno, ese es más o menos el contexto internacional, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que están viviendo los otros países con respecto al dólar? Mientras en Argentina... ¿Qué pasa en Argentina? Mientras los 11 países prohíben el dólar para reforzar el control estatal y proteger reservas, Argentina hace exactamente lo contrario. Libera su uso, impulsa el bimonetarismo y busca atraer dólares al sistema. Dos modelos opuestos, con un mismo objetivo, estabilizar la economía. La gran pregunta es... ¿cuál funciona mejor? Bueno, hay que ver, ¿no es cierto? Porque ante este contexto que estaba bastante movidito,
bueno, tenemos dos modelos opuestos, o sea, nos vamos de lo que conocemos como globalización, ahora las economías buscan regionalizarse, hacerse un poquito más chiquitas, tener sus propias monedas y no depender de una moneda extranjera, en este caso la de Estados Unidos, el dólar, que en los últimos 100 años fue la moneda más fuerte del mundo, ahora le están diciendo que no y se están cerrando. Un intento de lo que pasó acá en Argentina hace unos años atrás. Bueno, este gobierno está impulsando todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, son, como decía recién, son dos miradas opuestas ante la misma situación, ¿no? Ambos, o sea, todos los países quieren buscar un crecimiento económico, bueno, lo hacen a través del tipo de cambio, que es una de las patas para poder hacerlo. Vamos a ver qué pasa. Tengo quizás una teoría un poco más, no sé, quizás acá es para mejorar el modelo económico y esto, digamos, lo que está sucediendo a nivel mundial es para sacarle el trono a Estados Unidos como una medida geopolítica. Exactamente, claro. Bueno, eso no lo estábamos mencionando. Por supuesto que hay aspectos políticos, obviamente, esos 11 países, dentro de esos 11 países está Rusia. ¿Sí? Ucrania, que es lo que te llamaba un poco la atención, ¿no? Claro, por supuesto que hay un componente político que no lo vamos a analizar, nosotros vemos desde la óptica económica. Si vamos a comparar economías, me parece que la nuestra todavía está en vías de recuperación y las economías de esos 11 países está ya hace unos años un poquito trastabillando, ¿no? Entonces se necesitan tomar medidas tal vez internas, para mejorar. Cada país elige cómo, unos cerrándose y otros abriéndose a la moneda dura, en este caso dólar. Bien, vamos al tipo de cambio ahora en Argentina. Está bajando el dólar. Bueno, seguimos con el dólar y acá está, claro, está bajando porque, bueno, hay varios motivos, ¿no es cierto? Dentro de los motivos que podemos mencionar es menos emisión monetaria. Si hay menos pesos en la calle, baja la presión sobre el dólar, superávit fiscal real, absorción de pesos, más oferta de dólares por exportación y blanqueo, y hay expectativas controladas. Así es, o sea, hoy está estabilizado porque, bueno, por todos los aspectos que recién dijo Esteban, entonces podemos tener un tipo de cambio que está dentro de lo que el gobierno espera, ¿no? Pero bueno, también hay otros factores que ayudan a esta estabilidad, por así decirlo, del tipo de cambio de dólar, que bueno, que fue lo que está haciendo todavía el gobierno, que es ajustar el gasto lo más que se pueda. Hay un orden en el central, en el Banco Central, que antes no había. Obviamente que hay mayor control de todos los pasivos monetarios y bueno, hay una expectativa que la inflación siga bajando, por más de que la tasa de enero, que se registró del 2,9, fue elevada, no fue lo que esperaba el gobierno, pero bueno, las expectativas siguen siendo que la tasa de inflación siga bajando. Igual estamos a valores todavía un poquito altos, ¿no? Me hace recordar que en época de Cristina decía que se tocaba los valores de la inflación para ajustarlos, digamos, por una conveniencia política, y ahora medianamente esta nueva propuesta que habíamos tocado en programas anteriores de una nueva forma de cálculo se mantuvo stand-by, producto de que no iba a arrojar un resultado favorable, entonces se iba a mantener la forma de cálculo. Así es, y así fue. Recordemos que la inflación es uno de los tantos factores económicos para medir una economía. Podemos compararlo a una fiebre, ¿no? Entonces, dependiendo de esa tasa es cuán afiebrado está la economía de un país. Pero ¿qué pasa? No todos los países tienen la temperatura ideal, es la misma. O sea, en el ser humano son 36 grados, bueno, en otro país o en otro ser humano es 35, en el otro es 38, el otro 39. Entonces, bueno, no hay, digamos, una tasa ideal para todos los países. O sea, hay que ajustarlo, digamos, y no se tiene que tener en cuenta esa variable sola, sino que se debe analizar lo que decíamos recién, ¿no? El gasto público, el superávit, las cuentas externas, bueno, una serie de variables que también suman a todo esto. Recordemos que la economía es un conjunto, ¿no? Correcto.
Vamos con el monotributo. El 20 de febrero vence. Ay, pero ¿cómo sos? O sea, no dejás al contribuyente tranquilo. No dejamos al contribuyente tranquilo, lo mantenemos informado para que esté al tanto de todas las novedades impositivas. Sí, les recordamos, 20 de febrero, el vencimiento de la primera cuota de monotributo con las nuevas escalas. Con las nuevas escalas, es obligatorio para quienes superaron los topes, cambiaron los parámetros, tuvieron variaciones en los ingresos. Si no te recategorizaste, te van a recategorizar de oficio. Sí corresponde, ¿no? Obviamente, sí corresponde. Puede haber multas, sí, puede haber multas, puede haber intereses. Exclusión del monotributo o paso forzado al régimen, régimen general. Así que bueno, pasamos a recordarles a todos aquellos monotributistas, recategorizados o no, el 20 de febrero, la cuotita. Tal cual. Si yo entré a monotributo, mirá, no me tengo que recategorizar porque estoy dentro de los parámetros, y después cruzaron con lo de las billeteras virtuales, estás al horno. Claro, sí, creo que en la próxima recategorización eso va a ser para todos igual. Así que bueno, pero ya les recordaremos de acá unos meses que se viene la segunda recategorización anual y vamos a ver cuáles son las novedades en julio. En julio. Bancos, tarjetas, seguros y prepagas deberán emitir factura electrónica obligatoria. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Contame vos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Más control fiscal, menos evasión, más transparencia en los cargos o precio final, mejor deducción en ganancias. Claro, o sea, yo cuando leí la noticia me di cuenta que, por ejemplo, los seguros emiten pólizas y no factura. O sea, ahora ciertas empresas emitían otro tipo de comprobantes que reemplazaban a la factura. Bueno, eso ya ahora no va más y también entran ahí los sanatorios y las clínicas. Sanatorios y clínicas. Sí, eso sería de que ahora, por ejemplo, las clínicas facturan a un servicio de otro profesional. Ahora eso ya no se podría más. Creo que el circuito va a hacer que el profesional facture a la entidad de salud. Entonces, así no se pierde el Estado una cadena de la base imponible, que ahora no le está cobrando impuestos. Hay mayor Así que bueno, eso después vamos a traer más noticias. No sé si es una buena noticia, pero bueno, es un cambio. Una noticia, no le pongamos la impronta, es una noticia. Pero no deben estar muy contentos, digamos, las empresas, porque como decías vos antes de venir, ahora la carga administrativa y contable se aumenta. Aumenta considerablemente. Así es. Reforma laboral, ¿qué busca el gobierno? ¿Qué busca? ¿Qué me traes con la reforma laboral? ¿Qué tema, no? Sin palabras me quedan. Blindar una reforma clave del plan Milei, es lo que se busca, digamos. Blindar, creo que esa fue la palabra clave la semana pasada y sigue siendo esta semana, blindar el proyecto. Es como que lo están defendiendo a capa y espada, pero bueno, la semana pasada vimos los puntos que había negociado el gobierno para que pueda tener quórum y salir finalmente la ley. Pero ahora surgió otro punto. Hay un punto de discusión respecto a las licencias médicas, están en un punto de negociación porque se aprobó un artículo en el cual no estaban de acuerdo respecto a la redacción. Van a haber cambios en controles, más fiscalización, menos abusos, reducción del ausentismo. Se analiza el pago del 75% a 50% de los días de enfermedades inculpables o por práctica deportiva. Claro, este último punto es el que trajo más polémica, porque lo que habían establecido es que si yo hago un deporte, por ejemplo los hombres, se van a jugar al fútbol los fines de semana y siempre caen lesionados. Si al día siguiente, al lunes, esa persona no va a trabajar porque, no sé, se lastimó la rodilla, bueno, se le pagaría el 50% del jornal, ¿no? Entonces, esto es algo que no venía sucediendo. Si a mí me pasaba algo de que es diferente a las actividades de la empresa, o sea, una enfermedad inculpable, yo presentaba el certificado médico y listo, me abonaban el día. Bueno, esto ya buscan que no sea así porque los hechos que han sucedido en el pasado, ¿no? En la mayoría de las empresas, de que bueno, los empleados a veces pasaban un certificado médico y bueno, se tomaban el día. La idea de este punto de la ley es que eso no pase más, por eso decía evitar los abusos y evitar el aumento de costos laborales en las empresas. Así que bueno, eso es un poco la idea. A mí me resulta un poco polémico.
A mí también me resulta polémico, pero bueno, la negociación apunta a sumar puntos, votos de bloques dialoguistas que piden más controles y cambios en el sistema actual, ante denuncias de abusos, ausentismo y costos crecientes para las empresas. Así es. Y ahora tenemos a Caputo versus empresarios, que hay una máxima tensión. Ay, ¿qué pasó? Una novela nueva tenemos ahora. Se endureció el discurso contra los empresarios que no respaldan públicamente la reforma laboral. Claro, porque bueno, hay puntos, como veníamos comentando recién, que son un poco polémicos, ¿no? Es como que le trasladan un poco la responsabilidad a la empresa y bueno, algunos empresarios están un poquito cautos. Están cautos. Reclamó apoyo explícito a la reforma laboral, dijo que contratar será más barato y simple, criticó el silencio de cámaras empresarias, defendió la baja de costos y menor litigiosidad. Palabra difícil. Apuntó contra el poder sindical. Así es. Bueno, las cámaras empresariales, algunas obviamente que han manifestado su apoyo a la ley, a la reforma laboral, y otras se han mantenido como neutras. Entonces, bueno, lo que pedía el ministro es que, bueno, haya un mayor apoyo de todas las empresas porque es una reforma que las va a terminar beneficiando, ¿no? Y también habló de la baja de los costos en las cargas, de los costos laborales, ¿sí? Hasta de un 85%. Después lo voy a indagar bien a eso, me pareció un poquito mucho, pero bueno, eso es lo que decía Caputo y bueno, que los empresarios no se expresaron a favor de todo esto, ¿no? Se juega una de las reformas más profundas en 30 años, entonces el gobierno acelera, la CGT resiste y los empresarios dudan. Es complejo el tema. Impacta en empleo, salarios, juicios laborales y poder sindical. Le toca la caja a los sindicatos, entonces genera resquemores. El desenlace marcará el rumbo económico del 2026. Claro, o sea, convengamos que la ley de convenio de trabajo es del año 1975 o 74. El convenio colectivo de comercio es del 75, entonces la ley de trabajo es de 1974. Entonces eso es lo que la mayoría de los analistas o de la mayoría de los empresarios piden, o sea, que hayan cambios porque la realidad económica ya cambió. Ahora hay cosas que en la década del 70 no había, entonces, bueno, buscan una mayor flexibilización, pero dentro de esa flexibilización hay cosas que no cambian, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, digamos, la puja. La ley, la mayoría concuerda en que la ley no está ajustada a la realidad económica de la Argentina de hoy. Entonces, bueno, implementar esos cambios es lo que está costando, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el jueves cuando se trate en diputados. Bien, y ahora esta reforma repercute en aquellos pseudoempleados o aquellas personas que facturan honorarios por servicios, claro, monotributistas que facturan servicios por honorarios a las empresas para que no se los tome en cuenta como empleados en relación de dependencia. Claro, esto viene de la ley Bases que sacó la figura del colaborador, que no se ha podido implementar en la mayoría de las empresas porque obviamente no estaba la ley laboral que lo respaldara, pero está, o sea, que algún abogado después me corrija, pero creo que está vigente. Entonces, bueno, esa figura de los colaboradores es lo que toma ahora también la ley laboral, pero bueno, ¿cuál es la diferencia de uno y cuál es la diferencia de otro? ¿Sí? Entonces, bueno, según esta reforma, facturar ya no implica relación de dependencia automática. O sea, si yo te hago una factura a vos, eso no implica de que yo sea tu empleada. Se reconocen contratos de locación de servicios, más seguridad jurídica para empresas, menos juicios laborales. Eso es lo que busca, ¿no? Menor cantidad de juicios en temas laborales, porque bueno, eso a una pyme, dado los costos, le afecta muchísimo y es uno de los objetivos que tiene el gobierno, ¿no? ¿Cuándo hay relación de dependencia en el tema de monotributo y una empresa? Si existe relación de dependencia laboral, si hay horario fijo, subordinación jerárquica, exclusividad, órdenes directas, control permanente. Aunque facture, si se cumplen estos puntos, es empleo en blanco encubierto. Claro, esto sale de la ley de contrato de trabajo original, ¿sí? Estos puntos se respetan. Si se cumplen estas variables y yo facturo, o sea, si yo tengo un horario fijo, tengo un jefe, trabajo exclusivamente para esa empresa, tomo órdenes directas de esa persona y me controlan, pero facturo,
ahí sí estamos hablando de una relación laboral encubierta. Ahí tendría que yo estar dada de alta con un recibo de sueldo con todos los beneficios que otorga la ley laboral. Así es. Beneficios y obligaciones también, ¿no? El debate de fondo es, ¿hay una modernización laboral o una precarización encubierta? Esto busca dar seguridad jurídica y reducir juicios laborales, pero también genera debate, porque podría habilitar la sustitución de empleos formales por contratos independientes. Así es. O sea, como bien decíamos, la economía de hoy no es la misma economía que de los años 70. Por ejemplo, muchas empresas hoy tienen community manager trabajando, ¿no? Entonces es una persona que no está físicamente en la empresa, que va de vez en cuando, pero que puede trabajar para esa empresa o varias empresas más, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar? De que esta figura, que un community que trabaje solamente para una empresa, puede que quede bajo la ley laboral, pero que esté facturando, entonces ahí se produce como el gris, ¿no? Entonces es ahí donde empieza el debate. El debate más que nada es para los profesionales, ¿no? Los que brindan servicio, en su mayoría, no todos. En su mayoría no todos. Si tenemos un profesional trabajando para la empresa en el que presenta todas las facturas todos los meses, son correlativas, todos los meses, en la misma fecha, digamos, se presume que hay una relación de dependencia encubierta. Ahora, si este profesional trabaja con otras empresas y no, la facturación no es correlativa, entonces, digamos, rompe la presunción de una relación laboral. A eso se le suma ahora el contrato de locación de servicios. Que haya un contrato. Que establezca una fecha, bueno, eso después lo podemos hablar con un abogado, donde haya un plazo, o sea, que se cumplan algunas condiciones del contrato de locación. Eso es lo que estabas hablando vos recién, es lo que contempla la ley actual, sin la reforma. Así que, bueno, sigue el debate. ¿Cuánto terminás pagando si pedís un préstamo de 1 millón de pesos? Bueno, lamentablemente la semana pasada estuvimos hablando del tema de los créditos con algunos clientes, porque los bancos no están otorgando créditos para algunas pymes si se cumplen algunas determinadas condiciones, pero créditos personales hay pocos. Y son carísimos. Son carísimos. Así que bueno, nos pidieron, digamos, una tablita como para ver más o menos los números de cuánto sale pedir un crédito personal, ¿sí? Estamos hablando, no es un crédito comercial o para otro destino, ¿sí? Crédito personal que es de libre disponibilidad, o sea, yo puedo hacer con ese crédito lo que yo desee, ¿sí? Bien, y acá hemos tomado, digamos, un muestreo de la mayoría de los bancos de la Argentina en este momento y tenemos plazo de 1 año, 2 o 3, ¿sí? 1 millón más o menos, esa es la cuota aproximada para 12 meses, 153.000 pesos. El monto total que se termina devolviendo y el extra, por así decirlo, en base a las tasas actuales del mercado, a 12 meses un 84%, teniendo en cuenta que la inflación del año pasado cerró cerca del 32%. Entonces, acá va la frase, no tendrán miedo los bancos de perder. ¿Por qué? Bueno, se están resguardando. Claro, los bancos dicen que hay una alta tasa de morosidad, que algunos no pagan, pero bueno, me parece que las tasas están un poquito elevadas. 24 meses, obviamente que el valor de la cuota baja, esto es sistema francés, ¿sí? O sea, primero se devuelven los intereses y después el capital, se termina devolviendo 2.400.000 aproximadamente, lo que implica un extra de un 147%, bueno, ya 3 años o 36 meses, la cuota obviamente es más baja, 89.000 pesos, pero se termina devolviendo 3 millones y un plus del 220%, teniendo una tasa efectiva anual del entre el 110 y 120%. Ahí también incluimos las tarjetas de crédito. Podemos hablar algún día de lo que implica pagar el mínimo de la tarjeta, ¿sí? Porque, bueno, esas son las tasas que están manejando las entidades financieras y bancarias en este momento. Muy bien. Y eso no es el costo financiero total. Ahí le faltan las comisiones y los impuestos. Así que es caro endeudarse. Es caro endeudarse, a menos que sea muy necesario, que tengamos una necesidad muy puntual. Recordar que las tarjetas, se pagan en una cuota sin interés, ¿sí? Y por el momento buscarle la vuelta, revisar la empresa,
analizar, sentarse con el CONTA, con la gente de administración, para ver cómo se puede buscar la vuelta y no endeudarse por el momento hasta que se empiece a reactivar el sistema bancario y financiero con respecto a este tema, que calculo que están esperando también los resultados de la reforma, ¿no? Así es. Hay muchas empresas que no tienen un seguimiento administrativo acorde a las circunstancias y tienen problemas financieros que se pueden resolver sentándose y viendo los plazos de pago de proveedores, plazo de cobro, ajustando los tiempos, ajustando cuestiones pequeñas, van a tener un gran impacto en el resultado final. Así es, sí, recordemos, siempre hablamos que ahora la rentabilidad hay que cuidarla, ¿sí? Ya no era como antes, ahora cada pesito suma y por eso hay que mantener una administración, una estructura de costos adecuada, y a eso le sumamos ahora esto, ¿no? Lo que es el aspecto financiero, el cuidado del dinero, del líquido. Que bueno, que es lo que impulsa también a la empresa, ¿no? Así que a no descuidar, como decía recién, el aspecto financiero. Bien, ¿tenés alguna cartera que nos puedas sugerir? Pero hoy justo que no traje. Es que, bueno, es que era la idea, digamos, si yo quiero, a ver, ¿cuál es mi idea? Empezar en estos poquitos días de esta semana a hacer algo seguro. Algo seguro, bueno, a corto plazo. A corto plazo. Bueno, seguimos con los fondos comunes de inversión más líquidos, como puede ser el Money Market o un fondo común de inversión compuesto por letras, o las LECAPs, ¿sí? Ahora estamos, la LECAP que vence a mediados de marzo estaba rindiendo en torno al 32%, ajustaron un poco las tasas, pero siguen estando atractivas, ¿sí? Así que eso en pesos. Fantástico. Para aquellos que nos quieran seguir en las redes. En las redes, bueno, recordemos, canal 541 de Flow, en YouTube Economía 360 BCP, o si no directamente a la consultora lc.consultora.ok, y ahí tienen más novedades y más, no sé si noticias, pero más información respecto al mundo financiero, contable y empresarial. Bueno, hemos llegado al final en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene con otra edición de Economía 360. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.